Saludamos en este momento a la señora María de los Ángeles Covarrubia, quien nos va a hablar sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Muy bienvenida, tiene la palabra. Estimada Presidente de la Comisión, estimados consejeros, muchas gracias por recibirme en esta audiencia. Como abogado y como ciudadana que no milita en ningún partido político, he querido participar en el proceso constitucional por mi interés de que la libertad de pensamiento, conciencia y religión quede adecuadamente garantizada en la nueva Constitución. En el primer proceso, presenté la iniciativa popular de norma 4738 sobre esta libertad, que superó las 15.000 firmas. Y ahora he presentado la número 6739, que busca fortalecer el artículo 16, número 13, del anteproyecto que consagra la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho humano está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, ambos ratificados por Chile. En la actualidad, en pleno siglo XXI, de los 196 países del mundo, en 61 se vulnera la libertad religiosa, desde la discriminación hasta la persecución. El 62% de la población mundial, es decir, 4,9 billones de personas, viven en países donde este derecho se atropella en mayor o menor grado, por gobiernos autoritarios, por grupos extremistas como algunos islámicos radicales, por estados confesionales cuya religión oficial define la vida de los ciudadanos y quien no la profesa es de segunda categoría. Entonces, no hay que dar por sentado de que este derecho humano fundamental se protege por sí solo. Es esencial que quede plenamente garantizado en la Constitución. La dimensión religiosa es parte de la cultura de todo pueblo y nación. Toda democracia plural, inclusiva y no discriminadora que se precie debe proteger de manera robusta en su Carta Magna el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es un derecho que está en el origen de la libertad y de la dignidad humana, anterior y superior al Estado, y da espacio a la conciencia trascendente de cada persona para pensar, sentir, decidir sobre su vida y su destino final, y lo mueve a construir sociedad desde la riqueza de su ser único e irrepetible. Por eso es esencial que la nueva Constitución garantice la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de manera de no imponer una religión específica, sino que garantice la libertad de creer o de no creer, de cambiarse de religión, el libre ejercicio de todas las religiones y a las cuales el Estado dé el mismo trato, que las proteja y las promueva. Las confesiones e instituciones religiosas y sus fieles no son adversarios, sino son cooperadores con el Estado en la promoción del bien común, cada uno en el marco de sus propios fines. Solo pensar en las múltiples obras de beneficencia. Un solo ejemplo. Al recibir a un adulto mayor, la Fundación Las Rosas no le pregunta si tiene fe o no. Simplemente lo acoge y lo cuida con la mayor dedicación posible. El artículo 16, número 13 del anteproyecto me parece bien, pero me parece insuficiente. Por eso propongo agregar algunos aspectos que lo complementan y lo fortalecen. Uno es ajustar la redacción para explicitar la dimensión colectiva, pública e institucional del ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Lo segundo, agregar que la Constitución debe garantizar que las confesiones e instituciones religiosas constituidas conforme a la ley se relacionen con el Estado en base al principio del respeto a su autonomía. De no ser así, esta libertad podría pasar a ser letra muerta. Y lo tercero, proteger la objeción de conciencia individual e institucional. No es suficiente una proclamación abstracta de la libertad de conciencia. Esta requiere protección de todo en todos los ámbitos en que se proyecta. La objeción de conciencia es el legítimo derecho a no ser obligado o forzado por parte de una autoridad o un tercero a ejecutar actos cuando estos van insalvablemente en contra de sus convicciones religiosas y morales más profundas. Se expresa en la ejecución de determinados actos y en la abstención de realizar otros. La objeción de conciencia tutela la expresión externa de ciertas convicciones morales vitales que comprometen a la persona.
si se ve compelida a realizar acciones contrarias a ella, se degrada gravemente su dignidad. Mientras no lo manifiesten, el derecho no conoce el fuero interno de las personas. ¿Qué sentido tiene que las constituciones garanticen un pensamiento que no se materializa en un acto concreto? Si se reconoce la libertad de pensamiento y de conciencia, es precisamente para amparar su expresión externa, que puede concretarse en una objeción de conciencia. Dada su importancia, debe ser reconocido por la Constitución y su ejercicio regulado por la legislación. La objeción de conciencia que se propone no busca ser un resquicio para evadir obligaciones contractuales, tributarias, administrativas, penales o el derecho a familia u otras. Todo ciudadano debe cumplir con el ordenamiento jurídico, no solo porque es su deber legal, sino porque es su deber moral. La objeción de conciencia es restrictiva a ciertas situaciones excepcionales y que, como señalé, la Constitución manda regular a la ley. Es deber de todo Estado democrático, inclusivo y plural garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia en cuestiones que afectan principios trascendentes de carácter ético enraizados en la persona humana y en las instituciones en que las personas se asocian con otras para alcanzar ciertos fines o ideales. Tener un ideario y asociarse con otros para llevarlo a cabo es parte de la libertad que se ejerce en una democracia. Las personas jurídicas son entes creados por el derecho precisamente para ese fin. Si dos o más personas se unen con un fin específico que no se opone, por supuesto, ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al orden público, ¿por qué unidas no van a poder ejercer una objeción de conciencia si su ideario ha quedado definido en los estatutos fundacionales? Las personas jurídicas tienen voluntad, responsabilidad civil y penal. Una persona jurídica puede ser condenada incluso a su muerte, que es la disolución. Si se le puede atribuir dolo a una persona jurídica, es decir, intención maliciosa, ¿por qué no se le puede reconocer su objeción de conciencia? Así como las personas jurídicas están obligadas a realizar ciertos actos, también deben tener derecho a eximirse de otros cuando contravienen sus principios estatutarios. La objeción institucional es una consecuencia del derecho de objeción de conciencia personal y debe regirse por los mismos requisitos y condiciones. La colisión de derechos es una situación cotidiana en la vida de una sociedad. Aparte de su resolución por los órganos de justicia, el Estado puede prever de antemano formas de solucionarlos. En caso de colisión por objeción de conciencia, el deber del Estado es asegurar que haya instituciones en que la persona pueda recibir la atención que requiere. La objeción de conciencia no trae consigo la negación del derecho de un tercero. Este lo ejercerá obteniendo lo que necesita a través de otra persona o entidad. No sufrirá discriminación. En cambio, sí la sufrirá el objetor de conciencia si se le obliga a realizar aquel acto. No permitir la objeción de conciencia individual e institucional abre las puertas a la intolerancia, a la discriminación y a la coacción. De ahí que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prevenga que una vulneración de la libertad de conciencia puede darse incluso en las democracias occidentales, imponiendo obligaciones legales de fuertes implicancias éticas o valóricas. Por su parte, también, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió a sus Estados miembros, comillas, garantizar el derecho a la objeción de conciencia bien definida en relación con asuntos moralmente sensibles, como el servicio militar, servicios relacionados con la atención sanitaria y la educación, y siempre que se respeten los derechos de los demás a no ser discriminados y se garantice el acceso a los servicios legales. Y más adelante, en su resolución titulada El derecho de objeción de conciencia en tratamientos médicos, la misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoció la objeción de conciencia personal e institucional, declarando: ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, responsabilizada o discriminada de ninguna manera, por negarse a realizar, acoger, asistir o someterse a un aborto o a una eutanasia. Este avance de la jurisprudencia, asentado ya internacionalmente, debe seguir el paso lógico de pasar a las garantías constitucionales. Va acompañada la jurisprudencia y hay otra más, pero que no alcanzo a leer ahora.
Los objetores de conciencia, tanto individuales como institucionales, deben ser respetados y protegidos, ya que tienen derecho a no ser discriminados ni excluidos de participar en la vida social, cultural, profesional, económica y política de un país. En conclusión, los cambios al artículo 16, número 13, propuestos en la Iniciativa Popular de Norma 6739, protege y robustece a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por la importancia de este derecho fundamental, inderogable e inalienable, pido a este honorable Consejo considerar la propuesta de fortalecimiento de esta libertad alcance o no esta iniciativa a las 10.000 firmas. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles.